Para las malformaciones de un feto también, porque pueden determinar manejo conservador, interrupción prematura, procedimientos invasivos y la vigilancia fetal. La vigilancia fetal del monocorial es difícil y requiere mucha experiencia en Doppler. ¿Cuál es la mortalidad oculta de los monocoriales? Este estudio ya tiene 15 años, del doctor Sibae, muy famoso este estudio. ¿Y qué es lo que demostró este estudio? Que las pérdidas de embarazo bajo las 24 semanas en los monocoriales es 12% y en los bicoriónicos es de 1.8%. La mortalidad perinatal globalmente, eso es después de la semana 24, es 2.8 versus 1.6. Parto pretérmino, el doble más alto de los monocoriales versus los bicoriales, y la probabilidad de tener un niño que nace bajo el percentil 5 es 7.5 contra 1.7. Es decir, el monocorial concentra una mortalidad muy elevada antes de la viabilidad y después de la viabilidad, que prácticamente arrastran a todo el embarazo gemelar. En el fondo, ¿qué estamos aprendiendo hoy o recordando? Muchos de ustedes ya lo saben, el embarazo gemelar requiere una disección. Hay un grupo muy grave, el monocorial. Los bicoriales probablemente podemos hacerle seguimiento ecográfico más alejado. Y de este grupo de los monocoriales, aquellos probablemente más complejos son los monoamnióticos. El embarazo monoamniótico se puede diagnosticar desde el primer trimestre de esta forma, en que un solo saco amniótico contiene a ambos embriones. Eso sí, tener claro que el diagnóstico diferencial del monoamniótico es el pago, el embarazo siamés, y de los monoamnióticos, ¿no es cierto?, podemos decir que su gran complicación es la ocurrencia de atrapamiento, de entrecruzamiento de los cordones con obstrucción del flujo, el cual puede detectarse ecográficamente. Lo que sí, el entrecruzamiento de los cordones es prácticamente una constante. Por lo tanto, por favor, no interrumpan el embarazo porque ustedes vean esto. Más bien, hagamos el diagnóstico de seguimiento con Doppler y con monitoreo de todo el embarazo para ver en qué momento se complican. Y para eso, yo también les traje aquí una serie de casos de nosotros que vamos a comentar un poquito más adelante. Una pequeña pausa. Habíamos hablado de corionicidad, hablamos hasta la corionicidad del monoamniótico grave, y ahora vamos a hablar de un tema muy importante para la medicina fetal, que es cómo identificar a un feto dentro del útero. En la nomenclatura clásica, nosotros llamamos a los fetos por el orden de salida. Gemelo 1, gemelo 2, si aparece un gemelo 3, 4, pero ecográficamente nosotros no podemos saber quién van a ser primero. Si estamos en la semana 18 escaneando y decimos, ya, este es el 1, este es el 2. En Italia hay un caso que ustedes pueden encontrar en internet, en que se diagnosticó un síndrome de Down en un embarazo gemelar bicorial. Uno era Down y el otro era normal. Estos eran bicoriales. Como uno era Down y el otro era normal, evidentemente eran disigóticos, ¿no es cierto? Y hicieron allá algo que en nuestro país, y entiendo que en Perú tampoco se hace por razones legales, que se explican por la cultura de nuestros países también, así que entendamos las diferencias de Italia. Yo no las comparto personalmente, pero es importante que este hecho noticioso ustedes lo conozcan. Se hizo un feticidio por KCL y lidocaína y fentanil a uno de los dos fetitos, pero el operador equivocó y nació un niño con síndrome de Down. Y el sano, además, estaba fallecido in útero. Nacieron este niño con síndrome de Down y fue motivo de un litigio penal gravísimo. Pero además, la demostración de un problema técnico grande. ¿Por qué? Porque quiere decir que los doctores nos confundimos en la identificación de los gemelos. Entonces, este tema es de gran relevancia para las intervenciones y para el diagnóstico prenatal, y por eso vamos a comentar con ustedes algo que es poco mencionado en la literatura y por tanto quizás podría ser alguna de
de los secretitos que el doctor Yamamoto ha compartido con usted y que van a poder mantener en su práctica diaria. Yo creo que esto es útil y bastante interesante. Para evitar que hayan accidentes en los procedimientos, cada vez que hay un embarazo gemelar, nosotros hacemos una topografía, dibujamos la placenta y el útero en un papel. Yo me guardo en la sala de ecografía este papel, y además cuando la señora viene a una ecografía siguiente, yo veo este papel y con eso yo me oriento perfectamente, porque lo que está claro es que los fetos pueden cambiar de posición. El que está en cefálica, en la eco siguiente, 3 semanas después, puede estar en podálica. Incluso uno puede estar un poco más abajo y en la eco siguiente estar un poco más arriba. Lo que no cambia es la ubicación del saco amniótico dentro del útero. O sea, el que está a la derecha, ese muchacho va a estar a la derecha siempre, el que está a la izquierda también. Y lo que no va a cambiar jamás es dónde el cordón se inserta en la placenta. Por lo tanto, nuestro gold estándar para la identificación del gemelo antes de nacer es la inserción placentaria del cordón, y lo dejamos dibujado en nuestras primeras ecografías. ¿Cómo lo dibujamos? Suponiendo que ese es el útero y que la señora está detrás de la pantalla, y para allá es la izquierda de la mujer y para acá es la derecha de la mujer, dividimos el útero en 2 esquemas en que cada una representa el lado anterior y este es el lado posterior del útero, y posteriormente le dibujamos la placenta. Esta placenta es, según nuestra nomenclatura, principalmente anterior, toca un poco el fondo y toca la parte alta de la pared posterior. ¿Me siguen? Muchas gracias. Y tenemos que dibujarle los puntos donde el cordón se inserta en la placenta, de forma que nosotros vamos a llamar siempre feto A a aquel que su inserción está más a la derecha en la mujer. Entonces, cuando la señora venga a la próxima eco, yo miro esta imagen y digo, este muchacho del lado derecho tiene aquí su cordón, y en la ecografía yo lo puedo verificar cada vez, y de esa forma no me equivoco en la identificación de un feto o del otro. Esto también es muy importante cuando hacemos cirugía fetal para el seguimiento, porque cuando hay transfusión feto-fetal, un feto tiene oligoamnio y el otro tiene polihidroamnio, y es re fácil seguir viendo cuál tiene polihidroamnio y cuál está stuck o pegado en la pared uterina. Pero cuando se tratan y se normalizan y el seguimiento, ¿no es cierto?, no tienen discordancia líquido amniótico, mi única opción es esto, conocer la inserción de los cordones. Vamos a la siguiente. Esto, ¿no es cierto?, es muy importante porque la muerte fetal de uno de los dos lo que conduce es a anemia de un feto y a policitemia de otro. El que se muere tiene una baja de tensión arterial grave, el que está vivo le bombea sangre a través de las anastomosis y llena de sangre al muerto. De hecho, ustedes han visto fetos muertos en que uno está blanco y el otro está negro. ¿Han visto esa imagen, no? Segundo trimestre, nacen 2 fetitos y uno está blanco y el otro está negro. No quiere decir que hayan tenido transfusión feto-fetal, necesariamente, puede ser que sí, pero lo que quiere decir eso es que el que está negro murió antes. ¿Por qué? Porque él tuvo una baja de presión arterial, la sangre lo llenó como una prieta. ¿Saben lo que es una prieta? Se llama igual acá. La morcilla. Relleno le dicen ustedes, perfecto. Y el otro palidece porque estando vivo y teniendo comunicaciones permeables, ¿no es cierto?, le bombea sangre a su hermanito fallecido. Y él queda pálido, y él es el segundo en morir. Y si uno ve las anastomosis, uno se da cuenta perfectamente, todas iban en este sentido. Sobre todo las arterias arteriales. Ya vamos a entrar en ese tema también más interesante, cuando entremos a todo el detalle. Procedimientos invasivos. Cuando nosotros tenemos una sospecha de síndrome de Down o una malformación de cualquier tipo, en el monocorial nos basta una muestra única. No tenemos que pinchar ambos sacos, son de la misma cigosidad. En cambio, en el bicorial, nosotros necesitamos puncionar ambos sacos amnióticos. ¿Por qué?
porque si no podemos confundirnos, sobre todo una biopsia de velocidades coriales. Podría ser que tomemos muestra uno o los dos, y además es bastante difícil a veces cuando están en lados opuestos de la pared uterina, con una biopsia de velocidades coriales acceder a la muestra de ambas placentas. Podría ser muy iatrogénico. En cambio, en el bicorial, la mejor técnica es por amniocentesis, y uno pincha un saco y después se pasa al otro saco con la misma aguja. Toma muestra de un saco, pone el mandril para taparlo, pasa al otro saco, retira el mandril y aspira una muestra separada. En el bicorial, el diagnóstico de aneuploidías requiere dos muestras, como la amniocentesis del gemelar, lo que estábamos comentando recién, sonda sobre la membrana, una aguja y atravesar bajo visión ecográfica. Bien, y como para ir terminando ya esta presentación, vamos a hablar un detalle del embarazo monoamniótico, porque no tenemos temas más adelante sobre monoamniótico y este puede ser la circunstancia para comentarlo, y además es un tema bastante ecográfico. En algunos artículos clásicos se hablaba de mortalidad perinatal del 50% en el monoamniótico. Ustedes han escuchado hablar de eso probablemente, son los estudios más antiguos. Los más recientes hablan de 15%. Su incidencia es bastante infrecuente. De hecho, es más frecuente que encuentren una transfusión fetofetal en el seguimiento de sus gemelares que aparezca un monoamniótico. El monoamniótico aparece desde el principio como monoamniótico. No es que se conviertan en monoamnióticos, ¿no es cierto? Es una anomalía del desarrollo propiamente. Y sabemos, ¿no es cierto?, que los monoamnióticos son quizás menos del 1% de los gemelares. Y ya vimos esta imagen. ¿Y cuál es la gracia del monoamniótico? ¿No es cierto? Que se enredan los cordones. Vamos a pasar esta imagen. Y esta es una imagen real de un caso nosotros en que encontramos a ambos fetos en bradicardia al momento de hacer la ecografía, y tuvimos la suerte de poder indicar una cesárea de urgencia, o sea, trasladarla a la sala de ecografía a los pabellones. En nuestro hospital está por lo menos a 100 metros de distancia. En el caso de ustedes, probablemente también, ¿no es cierto? Están otro piso incluso, ¿no es cierto? Tienen que tomar el ascensor. Bueno, íbamos corriendo con esta mujer al pabellón y nacieron los dos fetos vivos, y este caso fue muy interesante porque nos hizo preguntarnos, bueno, ¿cuándo le pasan los problemas a los monoamnióticos? Y teníamos en nuestra institución, en un periodo como de 7 años, 268 múltiples, pero tuvimos 7 monoamnióticos, lo que hizo que la frecuencia no fuera tan baja, 1 en 5.000, y estos fueron las edades gestacionales al parto de nuestros monoamnióticos: 32, 35, 36, 35, 34, 30, 33. Aquí están los pesos. En promedio, los monoamnióticos no hacen mucha diferencia de peso. Tuvieron 5% en promedio de discordancia de peso, pero 3 de los 7 hicieron alteraciones de latidos cardíacos, o sea, desaceleraciones o bradicardia o muerte. Y 3 de ellos tuvieron parto prematuro, y solo 1 de los 7 llegó a la semana 36. Y de esta pequeña pero linda colección de casos y simple análisis de por qué le pasan las complicaciones, nosotros tomamos como norma en nuestro hospital de interrumpirlos siempre en la semana 32, porque hemos acumulado 7 casos de experiencia en que van ocurriendo complicaciones. También es interesante decir que la edad gestacional diagnóstico no siempre fue muy precoz, en algunos casos fue incluso al momento del nacimiento. Ese caso fue un diagnóstico postparto. Conclusiones del manejo de los monoamnióticos: 6 de 7 presentaron alguna complicación antes de la semana 35, 3 de 7 fueron trabajo parto prematuro y 3 de 7 un sufrimiento fetal. Por lo tanto, el monoamniótico requiere monitorización frecuente de la semana 28 a 30. De ahí para adelante, monitorizarlos seguidos porque pueden hacer bradicardias. Nosotros hemos decidido hospitalizarlas para hacer monitoreo día por medio o casi diario. Y solo uno de ellos llega a la semana 35, y nuestra propuesta es interrupción electiva en la semana 32.
Bien, entonces repasando un poco esta primera charla que ha tocado distintos puntos del embarazo gemelar, acordando un poco que la cronicidad importa mucho en la morbilidad y mortalidad perinatal, por lo tanto tenemos elementos para diagnosticarlo antenatalmente: inserción de la membrana, eco primer trimestre, grosor de la membrana, contar las capas y por supuesto corroborarlo después del parto. Nos interesa mucho identificar a cada feto para asegurarnos que va creciendo bien o sus anomalías. Líquido amniótico, no lo comenté mucho, no mostré fotos, pero lo aprovecho de comentar al tiro. Ahora, no hay que hacer hila en embarazo gemelar, porque los 4 cuadrantes no corresponden al mismo feto. Hay que hacer solamente bolsillo máximo vertical para cada saco amniótico. Y esa es la forma como nosotros debemos describir el líquido amniótico del embarazo gemelar. Si uno hace un hila de un embarazo gemelar y nos informan eso, uno debiera desconfiar, porque podría estar contando los bolsillos del otro feto, y no se hace los 4 cuadrantes de un saco, porque eso es muy difícil. Simplemente el bolsillo máximo vertical de cada saco. Y evaluación ecográfica del embarazo gemelar monocorial tiene como objetivo detectar estas condiciones: transfusión fetofetal, TRAP, RCIU selectivo con Doppler intermitente y embarazo gemelar monoamniótico, para que nosotros podamos ofrecer a cada una de estas condiciones el tratamiento más adecuado. Vamos a tener para cada una de estas patologías muy interesantes del embarazo gemelar una sesión completa donde vamos a poder hablar de su técnica diagnóstica, su tratamiento, y vamos a tener imágenes fetoscópicas también, que es como un poco la vedette de la presentación, pero no por eso lo más importante. Van a ver ustedes que a nivel de nosotros, de nuestro trabajo día a día, lo que queremos es que no tenga una complicación que haya pasado por nuestras manos. Nosotros no queremos exponer a las pacientes que pasan por nuestros centros o nuestras manos una complicación que nosotros habríamos podido evitársela. Y eso uno lo hace pensando en la paciente, pero también protegiéndonos nosotros mismos, porque puede ser que más de alguna de estas malas consecuencias indeseables tenga consecuencias médico-legales para nosotros, ¿no es cierto? Y queremos protegernos para que no nos pasen esas cosas. Muchas gracias por la atención en esta primera hora. Espero no haberlos cansado tanto y estoy a su disposición por si hay alguna pregunta de esta primera parte. ¿Hay alguna pregunta para el doctor Yamamoto antes de ir al break? Sí, doctor Pacora. En realidad quiero felicitarlo, doctor Yamamoto, por su excelente presentación, y creo que lo que usted nos ha dicho es lo que se tiene que hacer en medicina. El médico tiene que hacer diagnóstico, evaluar y después del parto concluir. Usted nos lo ha dicho perfectamente en lo que ocurre en la placenta. Y algo que nosotros vemos en la práctica diaria, y supongo que usted también comparte esto cuando en la práctica en Chile, es que cuando el médico hace una cesárea, por ejemplo, un parto difícil, el operador muchas veces no ve la placenta, lo agarra y lo tira al tacho. Y usted nos está enseñando acá que cuando hay 2 niños en el vientre hay que observar la placenta y ver la cronicidad. El otro punto muy importante que usted nos ha dicho es de que tenemos que hacer diagnóstico temprano. Eso significa en el primer trimestre. Y la atención prenatal actualmente debe ser en el primer trimestre. Una atención prenatal después de los 3, 4 meses no es una atención prenatal eficiente, porque por más que intervengamos no podemos intervenir, o sea, el curso natural de enfermedad. La pregunta que yo le quiero hacer es lo siguiente. Yo observo que lo que necesitamos nosotros es hacer más epidemiología clínica. Sabemos que los embarazos disigóticos generalmente tienen alguna epidemiología, como por ejemplo el peso, la obesidad, la edad de la mujer, pero en los monocigóticos parece que nos falta un poquito más de información. Y yo lo que quisiera saber, igual como usted ha evaluado las edades gestacionales y el parto, y ha determinado de una forma clínica que a las 32 semanas se tiene que terminar, ¿usted qué es lo que ha observado desde el punto de vista epidemiológico en estas mujeres con embarazo monocigótico? Si hay algo en particular, como por ejemplo se me ocurre, eso solamente estoy yo planteando algunas, la talla de las mujeres. Teóricamente, si uno observa una mujer chiquita, debe tener espacios anatómicos más reducidos.
Y es una de las cosas que los bebés, inclusive siendo únicos, tienen dificultad inclusive para crecer y acomodarse en el momento del parto. En un embarazo gemelar, yo teorizo de que debe haber algo parecido. Entonces, quisiera saber si usted ha observado estado nutricional, por ejemplo, en las madres, la talla, el índice de masa corporal, la actividad que hace la mujer, por ejemplo. Usted nos está enseñando acá que a partir de las 28 semanas a 30, la mujer tiene que guardar reposo. Y muchas veces en nuestra legislación no está contemplado que la mujer no trabaje, por ejemplo. O sea, ¿qué pautas de general, por ejemplo, usted recomendaría un embarazo gemelar desde el punto de vista de la actividad? ¿El reposo es efectivo? Hay publicaciones que dicen que no, pero en la práctica yo veo que sí, eso sí funciona, ¿no? Entonces quisiera que nos dé unos datos epidemiológicos de los casos que usted ha tratado. Gracias, doctor, por su pregunta. Su pregunta es muy filosófica. ¿Tengo yo conocimientos sobre si la talla de la mujer incide o el peso de la mujer incide en la forma como crecen los gemelares? No lo conozco yo, no tengo esos datos. Lo tengo en embarazos únicos. Hemos hecho un estudio sobre encuesta alimenticia en 900 embarazadas y cómo incide la obesidad preconcepcional, o sea, qué tan gorda llega la mujer a embarazarse, y lo comparamos con cuánto sube la mujer. O sea, tenemos esos datos, cuánto engorda una flaca, cuánto engorda una gorda. Y sabemos que el principal componente del peso fetal es con qué IMC llega preconcepcional. Y eso explica cerca del 30% de los cambios de peso al nacer. Y el incremento ponderal durante el embarazo explica solo el 15% del modelo multivariable del peso al nacer. Y el restante 55% no fueron posibles de explicar por este estudio. Por lo tanto, probablemente factores condicionales, patologías médicas lo pudieran explicar. Síndrome hipertensivo explicó el 5% de la variación del peso. Fumar el 5%, o sea, fueron bastante más importantes los factores nutricionales que estas patologías. Pero no tengo ese estudio para embarazo gemelar. Ahora, la pregunta que usted hace, yo creo que nos invita a todos a un tema quizás bastante más filosófico de cómo nosotros podemos atender a una población. Y la verdad es que es una población de doctores que está atendiendo una población de pacientes. Esa es la situación en la que estamos realmente. Uno se da cuenta que está atendiendo a la señora al frente, pero las complicaciones ocurren 1 cada 100, 1 cada 200, y para mejorar el pronóstico a ese 1 cada 100 hay que tener procesos de tamizaje que nos competen a todos. Entonces necesitamos capacidad de registro en que muchos operadores puedan trabajar sobre una población grande y poder corroborar que efectivamente, si en las 50 mujeres con embarazo gemelar hubo aumento de peso, o hubo un Doppler diferente, o hubo algo, podamos reportar el resultado. La gran gracia que tienen los centros europeos, norteamericanos, es que tienen sistemas de registro que después pueden analizar para saber cuándo ocurre tal cosa, o en qué frecuencia ocurre tal cosa, o decir, por ejemplo, el 100% de los casos en que apareció este tipo de Doppler se mueren los fetos, por lo tanto intervenimos. Yo creo que tenemos que dar ese paso nosotros los países sudamericanos en mejorar nuestras calidades de registro, de manera que los centros tengan bases de datos, lo mismo los hospitales tengan bases de datos de parto, y podamos trabajar en acumular la experiencia, recopilarla y hacerla mejor práctica. También quiero aprovechar de decir que la medicina fetal o el intervencionismo es una patología infrecuente, o sea, pocos casos van a requerir la intervención. Y si todos nos concentramos en tratar de hacer eso, yo creo que vamos a hacerle un daño a nuestra población. Lo que deberíamos hacer es aprender a diagnosticar aquellos casos que no necesitan. Yo pensaría en la medicina fetal de esa forma. Señora, su embarazo yo lo veo muy bien, usted no necesita este problema. Señora, su embarazo viene con alguna dificultad, quizás este centro la puede manejar mejor. Yo creo que con un sistema de ese tipo podemos aportar mejor a los países. Además, que como son patologías infrecuentes, necesitamos acumular experiencia. Entonces, lo mejor es que pocos centros en un país lo puedan hacer. Y cuando esos centros tienen la potestad de hacerlo, esos tipos tienen que ser solidarios con su país. Es decir, no pueden negarse de tratar a las pacientes porque no tienen recursos. Serían
uno desalmado, ¿no es cierto? Si todos los otros doctores le mandamos pacientes a él, no es para que él después diga, yo soy el que resuelve el problema del país. Si tiene al 90% del país ayudándole a él a tener su experiencia. Entonces, finalmente, cuando tenemos un sistema de derivación, en el fondo, todos somos copartícipes de ese proceso de medicina fetal, ya sea derivando y diagnosticando o el otro doctor sirviendo y operando. Y solo de esa forma yo entiendo que una red de derivación puede ser efectiva para una población. Dando un paso atrás y mirando esto que comenté, en el fondo somos un grupo de médicos atendiendo a un grupo grande de pacientes que tienen complicaciones infrecuentes. Y por eso necesitamos mucha asociación, mucho respeto entre nosotros, capacidad diagnóstica y, bueno, solidaridad y respeto. Yo creo que hay valores humanos que no se pueden renunciar al momento de hacer este trabajo. Acá le voy al micro. ¿Puede acercarse para que se me escuche? El mono amniótico, bien claro que hay que interrumpir a las 32 semanas. Entre 28 a 30 tenemos que hacer monitorizaciones frecuentes. En una institución como esta, donde tenemos gestantes de alto riesgo y un alto grado de pacientes referidas, quiere decir que a partir de 28 tenemos que tener a esta paciente hospitalizada y se podría estandarizar más o menos esto de monitoreo frecuente. ¿Cada qué tiempo es la frecuencia? Humildemente, doctor, gracias por su pregunta. Nosotros en nuestro hospital las hospitalizamos en la semana 28 a los monoamnióticos, no los bicoriales, no los monocoriales biamnióticos, los monoamnióticos, y les hacemos monitoreo basal cada 2 días, hospitalizada, de modo que si hay una anomalía del registro, podemos operarla rápidamente y lo podemos hacer sábado, domingo, aunque caiga. Hacemos Doppler de arteria umbilical 2 veces por semana, y si aparecen deterioro de alguna de esas 2 cosas antes, la operamos. Hay un caso, les voy a contar una anécdota. Las anécdotas son buenas porque yo creo que nos quedan en la mente. Tenemos un caso de una mujer que no está en estos 7 primeros casos, porque estos primeros 7 casos fueron publicados en el 2005. Ustedes lo pueden ver en el internet. Ustedes conocen el sitio Cielo, ¿no? Ese Cielo se llama, que es la red latinoamericana de publicaciones científicas y abarca también otras especialidades como cirugía. Bueno, la revista chilena, las dos, la de ecografía y la obstetricia, están en ese Cielo y ustedes pueden acceder a esos artículos. Este de los monoamnióticos está ahí. Y después de que salió publicado eso, hemos tenido como 3 monoamnióticos más o 4, pero hay uno que fue espectacular, doctor. La señora, decidimos porque teníamos la maternidad llena de partos prematuros, de RCU. Yo creo que ustedes deben vivir la misma situación aquí todo el tiempo, ¿no es cierto? Uno en algún momento llega a sentir que los colegas que le hospitalizan las pacientes son nuestros enemigos. Se ríen, ¿ah? Lo han sentido también, ¿ya? Y hemos estado ahí en las reuniones de las mañanas. ¿Por qué me hospitalizaste este mono amniótico con 36 semanas? Y va el otro y le dice, porque si no se nos va, ¿no es cierto? Bueno, decidimos en un caso hacer este seguimiento cada 2 días ambulatorio. Entonces le decíamos a la señora, usted venga lunes, miércoles, viernes, y le hacemos 2 veces el Doppler y cada vez el monitoreo. La tuvimos así desde la 28 hasta la 32. Llegó el día lunes de la semana 32 en que iban a hacer, le habíamos puesto corticoides el viernes, por ejemplo, y la señora dice, doctor, falleció mi padre ayer, ¿puedo ir al entierro hoy? Frente a esa solicitud nosotros le dijimos que sí, le fue la enfermera la que dijo, no fui yo. Pero todos aprendimos de eso, yo le hubiera dicho que sí también. Y ese día se fue sin el monitoreo y sin el Doppler porque, claro, la señora había perdido a su padre en la noche anterior, quería ir al funeral ese día, y por ese motivo la mente, ¿no es cierto?, nos hizo una mala jugada y se fue sin la vigilancia de ese día. Y volvió al día siguiente y tenía los 2 muertos. Entonces,
¿qué pasa? Que cerca de la 32 es cuando ya empiezan a pasar las cosas, porque crecen, porque se dan vuelta, porque empiezan las contracciones, porque entonces hay que afinar la puntería de la vigilancia, sobre todo más cerca al final. Y ese caso, en verdad, para nosotros fue como martillarnos en el dedo, ¿no es cierto? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que no hicimos lo que nos propusimos y eso mismo nos jugó una mala pasada para esta señora. Y de ahí para adelante nosotros no hemos cambiado esa decisión. Seguimos acumulando los casos y ese caso, digamos, nos terminó de enseñar que a veces si uno supone algo, más vale la pena cumplirlo. Quería hacer un comentario sobre eso.